¿O no hay ningún problema que sea el jueves? O sea, con ustedes, si no fuera el jueves, en la noche tendría que ser en la mañana el miércoles en la hora de clase. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Justo está proponiendo para dar la prueba el jueves en la mañana. No, no, es que estaba propuesta el jueves en la noche para que sea conjunta de 8 a 9 y me parece que a alguien se le cruzaba, no sé si fue a ustedes o al otro paralelo. Entonces la idea es que la den el miércoles a las 7, miércoles 25. Creo que el Y miércoles no luego, tenemos nada. Parece que sí. No, no sé si confirmen los demás, porque el jueves sí se nos cruzaba. ya, eso no sé si alguien tiene algún problema que sea esta semana. Bueno, es que alguien me había escrito a decir que tenía muchos exámenes y que ojalá sea la próxima semana, pero no sé si coordinaron entre todos y parece que no. Entonces, bueno, queremos que sea el miércoles a las 7 y si alguien tiene alguna pregunta o se organizan y conversan, me avisan para ver si es necesario hacerlo la próxima semana. Ya, entonces, igual la prueba es sencilla, ¿no? O sea, no hay para qué complicarse. Es solamente la sección 5 que vamos a terminar hoy y, y ya ven que son como 6 fórmulas que no son difíciles de detectar cuándo usar cada una, así que no debería ser complicado. Ya, entonces con ustedes pudimos avanzar el viernes. Esta cosa. Ya. En esta sección que se denomina distribuciones de muestreo, hay algunas. Permítame un ratito. Ya. Entonces partimos con la distribución de la media. Hay un caso donde no se conoce sigma, donde se conoce primero y usamos el teorema del límite central. Luego cuando se conoce, no se conoce, entonces la distribución cambia a una distribución T-student. Veámoslo acá. Ya. Luego vimos la distribución para la proporción muestral, que también es una distribución normal con su sigma, su media y su sigma correspondientes. Y cuando quieran entonces calcular alguna probabilidad con respecto a la proporción, pues lo que deben hacer es transformar a la variable z porque es una distribución normal. Y es lo mismo que antes. Luego vimos la distribución de muestreo para la varianza y en este caso aparece una nueva distribución que se denomina la distribución G cuadrado. Nos dice que directamente no podemos saber cuál es la distribución de ese cuadrado, pero sí sabemos que al multiplicarla por n-1 y dividirla para sigma cuadrado, les dije ese cuadrado, bueno, esta que está en el punto 3, esta sí la conocemos y es una distribución en G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces una distribución como cualquier otra y tiene sus parámetros como cualquier otra. En este caso los parámetros son el número de grados de libertad que se asocian ahora a n-1. Y vimos además la última parte corresponde a la distribución muestral para la diferencia de dos medias. Y cuando nos hablen de la diferencia de algo o el cociente de algo, pues vamos a estar hablando de dos poblaciones. En este caso, que las poblaciones tienen medias y varianzas como están en esta tabla, y de cada una se observa un tamaño de muestra N1, N2. Lo que nos dice es que la distribución de la diferencia de las medias muestrales es normal con la media de la diferencia de las muestras poblacionales y la varianza es la suma de estas razones, de sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. Entonces, cuando nos propongan ejercicios con respecto a la diferencia de las medias,
hay que transformar a la variable z, que es lo que disponemos en las tablas. Hicimos un ejemplo y eso fue, ¿no? Ya, entonces solamente subrayar acá este título que no se los había puesto en la última clase. En este caso se conocen sigma 1 y sigma 2 y por lo tanto uno puede entonces definir esta varianza y luego decir que la distribución es normal. No siempre es el caso, así que hoy día vamos a ver cuando no se conocen estos dos parámetros. Y eso es nuestra semana 13. Entonces seguimos con distribuciones de muestreo. Entonces vamos a analizar el caso de la diferencia de dos medias muestrales, pero si no se conoce estos dos parámetros de varianza. Entonces llamemos distribución ya, voy a mostrarles el formulario para que veamos dónde estemos, dónde está esto acá. En esta sección 1.4 está lo que corresponde a diferencia de medias y en este 1.4.1 sí se conocen, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver. Ahora en esta sección donde se desconoce sigma 1 y sigma 2, entonces hay dos situaciones, que estas pueden ser desconocidas pero iguales o pueden ser desconocidas y diferentes. Entonces cambia un poco la varianza, o sea, en este caso la desviación estándar que se utiliza, eso es lo que va a cambiar un poco, y los grados de libertad. Y luego ya solo nos queda esta para la razón de las varianzas. Y la vemos a continuación. Ya, entonces, asumamos que no se conocen, pero en el primer caso que son iguales. Entonces, lo que vamos a utilizar en este caso es la distribución T, porque acuérdense cuando uno no conoce sigma y reemplaza por los datos que tengan de una muestra, entonces cambia la distribución, en este caso a una T también, como en el caso de la media muestral, cuando eran una sola población. Entonces, T, la que vamos a utilizar ahora, usa el estadístico, lo resta para la media, que era esta, y hay que dividirlo para la desviación estándar. Pero en este caso la desviación estándar es de la forma, voy a usar una S así para hacer notar que es una S minúscula. Ya, entonces nos dice calcule este estadístico T y esta va a tener una distribución T de student con N más 1, N1 más N2 menos 2 grado de libertad. Acuérdense que
Esto es the student. Y estos son los grados de libertad. Ahora, ¿quién es SP? Entonces, definimos. Bueno, la idea es que se va a utilizar las varianzas muestrales que ya se obtengan numéricamente de alguna muestra. Entonces, en este caso nos dice, tome el N1 menos 1 sobre S1 de la muestra, o sea, que corresponde a la muestra 1, N2 menos 1 con la varianza muestral 2. Y N1 más N2 menos 2. Ya eso es todo lo que debemos saber. Entonces fíjense que para poder calcular T, este T mayúscula, necesitamos conocer estas dos mu y el valor de SP, y SP involucra el conocimiento de unas desviaciones estándar muestrales. Vamos a hacer un ejemplo. Y no sé si era el mismo de antes, déjenme ver. No. Ahora vamos a resolver el mismo ejemplo, en este caso, y cuando las desviaciones son distintas, y van a ver que cambia de muy poco. Entonces vamos a resolver este ejemplo 9. Ya el ejemplo 9 nos dice que los cinescopios para televisión de un fabricante A tienen una duración media de 6.5 años, mientras que los del fabricante B tienen una duración media de 6 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 cinescopios del fabricante A, cuya desviación estándar es de 0.9 años, tengan una duración media que sea al menos de un año más que la duración media de una muestra de 19 cinescopios del fabricante B, cuya desviación estándar es de 0.8 años? Ahora nos pide considerar las varianzas desconocidas, pero iguales. Entonces, en este ejemplo, las poblaciones que están detrás son estos cinescopios que se producen por el fabricante A y otros por el fabricante B. Entonces, podemos ir separando los datos que conocemos para cada uno. Fíjense que en esta primera oración nos dice que los cinescopios para televisión de un fabricante A tienen una duración media de 6.5 años. Y no se refiere a ninguna muestra, sino que en este caso uno considera que es la media poblacional, esta mu que se observa durante un periodo largo y que no corresponde a la observación puntual en una muestra. Entonces nos dice que mu es 6.5 años y para el fabricante B, mu2, 6.0 años. Y ahora sí nos habla de una muestra, nos dice cuál es la probabilidad de que en una muestra, nos dice que se toman 16 cinescopios del fabricante A, eso corresponde a N1, nos dice que es 16, y de esa muestra se observa una desviación estándar de 0.9 años.
Nos está diciendo que de la muestra, ese es nuestro S1 minúscula, la desviación estándar es 0.9. Entonces, esto es muestral. Ya, y hay una pregunta ahí entre medio para compararlo con una muestra de 19 en estos cinescopios del fabricante B. Y igual, estamos con una muestra y nos da una desviación estándar, entonces esta desviación estándar es muestral. Y además nos dice que consideremos que las varianzas son desconocidas. Estas varianzas, las poblacionales, pero son iguales. Ya, ahora vemos la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de estos 16, bla, bla, del fabricante A, pues desviación estándar es tanto, tengan una duración media? Si notamos X1 como la duración media, de los 16 cinescopios elaborados por el fabricante A, y podemos llamar de igual manera, pero al 2 para el fabricante B, duración media de los 19 cinescopios elaborados por el fabricante B. Lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que esa duración media para el fabricante 1 sea al menos de un año más que la duración media en la del fabricante B. Entonces, ¿con qué probabilidad? Esta es la del fabricante B, pero más 1. ¿Sí? Entonces, que la duración media del fabricante A sea un año más que la duración media del fabricante B. Y eso lo pueden escribir así. En realidad mayor o igual, perdón. Que sea mayor decía, ¿no? No puede ser igual. Sea al menos, sí, al menos, perdón. Al menos. Si ponía el igual estaba mal porque es variables aleatorias continuas y en el igual la probabilidad es 0. Así que, claro, tenía que la pregunta involucrar algún mayor, igual o menor igual. Acá nos dice al menos, entonces quiere decir que puede ser mayor o igual a eso. Ya, entonces, ¿cómo escribimos esto de manera que podamos utilizar alguna de las tablas? Pues conocemos algunos datos e información para la diferencia de las medias. Entonces, lo que uno hace es pasar todas las variables hacia la izquierda. Y decir que, bueno, en realidad lo que queremos saber es con qué probabilidad la diferencia es mayor o igual a 1. Y entonces ya podemos transformar esto a una variable t, restando la media, la diferencia de las medias poblacionales y dividiendo para esa especie de desviación estándar que involucra la desviación SP. Entonces, esta es la pregunta. Y podemos calcular aparte todos esos parámetros que necesitamos. Por ejemplo, μ1 menos μ2. Esto es 6.5 menos 6. Y fíjense que necesitamos este SP, que es todo eso de ahí. Pero hay acá este SP que se define es el cuadrado.
Sí, tengan cuidado con eso. Porque en la variable t necesitamos solamente la raíz de eso. Ya, nos dice que SP cuadrado es N1 menos 1. N1 es 16, menos 1, 15. Por la desviación estándar cuadrado, 0.9 al cuadrado. Para la población 1. Y hay que sumarle con los mismos datos, pero de la otra población. Entonces, N2 menos 1, 18. Por la desviación estándar 0.8 al cuadrado. Y hay que dividirlo para N1 más N2 menos 2, que son justo los grados de libertad. Bueno, N1 16, N2 19 y menos 2. ¿Cuánto es esto? $0.72. 0.72. Ya, lo que vamos a necesitar es la raíz de esto, pero hagámoslo después. En este caso ya solamente reemplazamos y multiplicamos por esta raíz. Entonces usamos el estadístico t, que es la x1 menos x2 menos esta diferencia de medias sobre la SP raíz de esto. Y hay que multiplicar por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Ya. Bueno, ese es el estadístico que vamos a usar. Y sabemos que este tiene una distribución t-student con 16 más 19 menos 2. Grados de libertad. Eso es. Bueno, acá serían 20, 35 menos 2, 33. Bueno, lo que nos preguntaban entonces era la probabilidad de que x1 menos x2 barra sea mayor o igual a 1. Ahora, en la tabla T es mejor dejarlo con mayor o igual porque la tabla nos da los valores mayores o iguales. Recuerden que la T es parecida a la normal y nos va a entregar para un T dado esta probabilidad. Entonces, si ya está mayor o igual que algo, ya es mejor dejarlo así y hacemos el cambio de variable. Entonces, sabemos que si a ambos lados le restamos 0,5 y dividimos para esas dos raíces, lo que nos queda en el lado izquierdo es una t. Y nos preguntamos cuándo es mayor a 1 menos 0.5 sobre la raíz de esto y la raíz de esta suma. ¿Ya cuánto les da eso?
1.7366. Ahí. 7366. Ah, ya. Gracias. Gracias, Sebastián. Ahí. Entonces, habría que ver cómo está la tabla T. Acuérdense a cuántos decimales es mejor dejar o no. Vamos a ver. Entonces, hay que ir a buscar 33 grados de libertad y luego el valor más cercano a ese valor que acabamos de obtener. ¿Dónde están? Aquí. Ya, 33 grados de libertad, entonces, fíjense que no hay, están solamente, estos son los grados de libertad en la primera columna, y hay 30 y 40, entonces buscamos el más cercano. Quizás luego les busco otra tabla que tenga más valores, pero en realidad va a diferir muy poco. Y la lectura de las tablas es idéntica, así que si les doy otra tabla después, va a ser igual. En este caso nos dice que en 33 grados de libertad hay que buscar lo más cercano a ¿cuánto era? 1.73. Quizás es este el valor más cercano. Sí, porque el otro está más lejos. Entonces, luego buscamos la probabilidad asociada, nos dice que es 0.05. Y eso es lo que nos preguntan porque es justamente la probabilidad que es mayor al t que estamos buscando dentro. Entonces, justo lo que es mayor es 0.05. Y eso es lo que nos preguntan. Ya. Entonces, en este caso es eso, identificar que nos preguntan, en este caso, sobre la diferencia de dos medias. Luego preguntarnos si conocemos o no sigma 1, sigma 2. Si no conocemos, hay que preguntarse luego si es que se puede asumir que son iguales o si son distintas. Y en este caso eran desconocidas pero iguales. En el ejemplo que vamos a ver ahora es el caso en el que pasa si son diferentes. Pero la distribución va a ser distinta también. O sea, es una t, pero con una desviación estándar distinta. Habíamos puesto... Entonces, ¿qué pasa ahora si son diferentes? Bueno, cambia ligeramente t, pero sigue siendo x1 menos x2 menos la diferencia de las medias poblacionales sobre S1 cuadrado sobre N1, S2 cuadrado sobre N2. Ya, entonces esto parecería ser más simple que lo anterior porque acuérdense que cuando uno conoce cuando se conocen, la distribución es esta, entonces uno dice, bueno, como no conozco, en este caso reemplazo sigma 1 y sigma 2 por S1, S2, y ahora la variable es t y tendrá otros grados de libertad, bueno. Pero justamente lo diferente son los grados de libertad. Esta va a ser una distribución t de student con b grados de libertad y vamos a ver quién es ese b. Entonces t student y estos sus grados de libertad.
Entonces hay una fracción y arriba nos dice que es S1 cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2 y eso a la vez al cuadrado. Y abajo tenemos S1 cuadrado sobre N1 al cuadrado sobre N1 menos 1. Y algo similar para N2. Ya, entonces son fórmulas, no hace falta que se las aprendan, por eso está el formulario y lo van a tener disponible cuando necesiten. Ya, ahora vamos a repetir el mismo ejemplo anterior, pero con la hipótesis de que los sigmas son distintos. Además, piensen que B, al representar grados de libertad, debe ser un entero. Y acá puede que no resulte ser un entero, hay fracciones, hay raíces cuadradas, y no es necesariamente un entero. Pues lo que se hace es aproximarlo al entero más cercano. Acá vamos a poner, se aproxima al entero más cercano. Y ahora me voy a copiar el ejemplo 10. Ya, entonces el ejercicio es idéntico, salvo que ahora nos dice considere las varianzas desconocidas y diferentes. Entonces, todos los datos de antes son iguales. Nos decía que mi1 era 6.5, que este era 6, N1 16 y N2 19. Nos da la desviación estándar 0.9, 0.8 y nada más, ¿no? Ahora dice que asumamos que son desconocidas y además diferentes. Y ahora entonces utilizamos T como x1. Primero calculemos los valores antes de reemplazar. Bueno, no hace falta. El T va a ser x1 menos x2 menos la diferencia de las medias sobre esa raíz, ¿no? Era S1 sobre N1 y N2. Es que ya, entonces esto queda x1 acá nos queda 0.9 al cuadrado sobre 16 más 0.8 al cuadrado sobre 19.
Y sabemos que esta va a tener una distribución T con B grados de libertad. Y B es toda esa fórmula de arriba. Nos decía que era la desviación estándar cuadrado sobre N1 más la otra desviación estándar N2 y todo eso al cuadrado. Entonces, de hecho, podríamos calcular esto y bueno, ven que eso es lo mismo que se va a utilizar acá también. Sobre el S1 cuadrado sobre N1 y todo eso al cuadrado sobre 15. Ya, me avisan cuánto les da estos grados de libertad, por favor. Eh, 30.38 sería 30. Ya, 30, 38. Sí, no nos alcanza para subir uno, digamos, sino que más bien lo aproximamos a 30. Sería 30 grados de libertad. Listo, entonces con esa información ya podemos responder a la pregunta, que era la misma de antes. Era con qué probabilidad esto es al menos una unidad más que la media de la otra, de los cinescopios del fabricante 2. Y esto se escribe como la diferencia de las medias. Entonces, da la situación en la que las sigmas son desconocidas y además son diferentes, la t asociada es la que escribimos acá arriba. Por lo tanto, cuando uno hace la transformación a t, nos pregunta si esto es mayor o igual que esta de acá. ¿Cuánto les dio esto que está acá en verde? Esto de aquí, o sea, todo con la raíz. 0,29. Ya, entonces esto es 1 menos 0.5 sobre 0.29. Y entonces nos preguntan la probabilidad de que t sea mayor o igual a 0.5 sobre 0.29. .72. Bueno, de todas maneras, no sé si había más decimales. Lo que yo les sugiero es que siempre lleven todos los decimales. Los guardan en una variable en la memoria y siempre los lleven. Bueno, me queda algo así. Y 30 grados de libertad. Entonces, vamos a tener que usar la misma fila de antes. Y buscar algo cerca. O sea, nos va a dar lo mismo, en realidad, 0.05. Déjenme ver porque hay una tabla que uno podía, hay unos links dentro del apunte a las tablas. Déjenme ver si la tabla T es distinta y tiene más grados de libertad. No, tiene igual, solamente 29, 30 y luego se salta a 35. Pero quizás para 33 podemos aproximar con 35. Ya me voy a descargar una tabla y se las pego en Teams. Es la tabla que, si ustedes siguen los links que están en los apuntes, les lleva a una tabla.
pero al menos podemos tener algo diferente. A ver, ¿qué les iba a hacer? En Teams. Quiere 6. Ya. Y está cargando. Yo también por mientras voy a abrir acá para que les muestre cuál es la diferencia. Ya, esa es la tabla que les acabo de subir, ya está disponible también. Fíjense que la lectura es la misma, o sea, ustedes pueden encontrar cualquier tabla en internet y les va a servir igual. Lo único que hay que estar atentos es que dónde están los grados de libertad y dónde están, bueno, las probabilidades, si es que esto es mayor o igual. Acá nos da igual lo mismo, mayor o igual, así que no hay problema. Acá están los grados de libertad, que además le pone un n porque está asociado al tamaño de la muestra. Pero grados de libertad, en este caso, cuando es 30, nos va a dar lo mismo, ¿no? Vamos en esta. Y buscaríamos el más cercano a 1.72. ¿Qué va a ser este? Que este difiere con 3 y este le falta 0.01 y este se pasa con 0.03. Bueno, nos dice que la probabilidad es 0.05. Nada que hacer. Pero veamos si cambia un poco la otra. La anterior era 33 grados de libertad y 1.74. Fíjense que ahora hay un poco más de grados de libertad. Acá hay un 35 que está más cerca al 33. Deberíamos usar este. Y 0. ¿Cuánto era? 1.74. ¿Cuál era este de acá? Y podríamos usar este, que nos dice que es 0.045. Bueno. Saben que si uno redondea le queda el mismo valor, pero quizá ahora es un poquito más preciso. Y ahora si usan la una o la otra, yo no tengo ningún problema en realidad porque solo que en este ejercicio era quizá un poco importante que salgan distintos para que entendamos que bajo una hipótesis sale un valor y bajo la otra otro. O sea que aquí eran desconocidas y nos dice que la probabilidad es 0.045 y ahora que son, o sea, son desconocidas pero diferentes, entonces cambia un poquito. Ahora son casi parecidas, salvo unos pocos decimales, y quizás uno lo evidencia también cuando vemos las desviaciones en la muestra. Las desviaciones en la muestra son bastante parecidas, son diferentes pero bastante parecidas, entonces como que puede ser que estas poblaciones en términos de desviación estándar sean parecidas. Y por eso el caso en el que las desviaciones son iguales o distintas no difieren mucho, quizás una propiedad de la población. Ahora, estas son muestras nada más, S1 y S2. Puede que para otra muestra esos valores sean distintos y quizás la diferencia sea un poco mayor o quizás sea un poco menor.
pero en base a lo que podemos ver en esa muestra, podríamos decir que se parece la desviación estándar entre las dos poblaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya, entonces nos falta solo un caso más que corresponde al cociente de dos varianzas. O razón de dos varianzas. Entonces la distribución muestral ya, no sé si les conté antes cuál es la razón, o sea, por qué uno necesita analizar este tipo de estadísticos, o sea, que la diferencia de las medias, o en este caso la razón de dos varianzas, pues justamente porque hay veces en las que uno quiere comparar qué tan diferentes son dos procesos y en general pasa mucho en control de calidad. Si en una empresa tienen dos máquinas que operan lo mismo, hacen el mismo trabajo, y quisieran saber si efectivamente en promedio producen lo mismo o el número de defectuosos en proporción es lo mismo. No sé, uno puede preguntarse varias cosas para saber si es que esas dos máquinas están operando de la misma manera o si es que esta empresa está o quiere comprar dos maquinarias que son de dos distribuidores diferentes o dos fabricantes diferentes. Entonces uno quiere comparar sus rendimientos promedios, digamos, de ambos fabricantes. Entonces uno lo puede hacer a través de la media, si es que la variable es rendimiento o ¿qué más podría ser? Nada, ahora se me ocurre rendimiento. Entonces, si el rendimiento de la una es más alto que la otra. Y así medir si son diferentes, si son muy diferentes o no. Si esa diferencia entre las medias es muy alta, entonces quiere decir que hay una diferencia significativa y uno preferiría el que tenga mayor rendimiento. Si es que se parecen, entonces uno dice, bueno, da igual la una y la otra, entonces puedo elegir cualquier fabricante. Y en el caso de la varianza, que también es importante porque la media no es la única que determina 100% el comportamiento de una población, entonces uno está también interesado en saber si esas varianzas son distintas o no. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿será que ese 1 cuadrado menos ese 2 cuadrado es muy grande o es muy pequeño? Y dependiendo de eso, saber qué tan distintas son las máquinas de un fabricante u otro. Se puede preguntar qué pasa con esa diferencia, pero las distribuciones que están detrás son muy complicadas y en realidad lo que uno prefiere es hacer el mismo análisis, pero a través de la razón de las dos varianzas. Y además que nos entrega la misma información. Si es que las dos varianzas son muy diferentes, por ejemplo, S2 es mucho más grande que S1, entonces ese cociente va a ser muy pequeñito. Y si al revés, si S2 es muy pequeño con respecto a S1, entonces ese cociente va a ser muy pequeño, muy grande, perdón. Sí, si el denominador es muy pequeño, entonces es muy grande esa razón. Y por el contrario, si es que se parecen mucho, si es que son muy cercanas y no hay ninguna diferencia entre ellas, ese cociente va a ser cercano a 1. Y uno distingue eso, si es que es cercano a 1, entonces parecen mucho, y si son o muy pequeñitas o muy grandes, es porque son muy diferentes. Entonces nos da lo mismo analizar un cociente o una diferencia, que uno puede obtener la misma información de ambas definiciones. Entonces nos quedamos con esta porque la distribución va a ser una distribución conocida y relativamente fácil de calcular.
Ahora, al igual que antes, entonces estamos bajo una situación donde tenemos dos poblaciones, dos fabricantes, dos máquinas, dos personas, dos poblaciones. En general, si son de personas, también podríamos estar hablando de dos poblaciones de personas. Por ejemplo, si queremos saber, no sé, un profesor dicta el mismo curso a dos paralelos diferentes. Y uno quisiera saber si el comportamiento de sus dos cursos son iguales o distintos. Y entonces ahí sí las poblaciones son poblaciones de personas y uno analiza el rendimiento de cada uno de los paralelos. Por ejemplo. Entonces tenemos dos poblaciones. Y lo que vamos a suponer es que tiene una distribución normal, que no se asumía antes y ahora sí. O sea, cada una tiene una distribución normal. Y cada una con sus parámetros. Entonces, si esta es la población 1, será normal con μ1 y con sigma 1. Y la población 2 con μ2 y sigma 2. Entonces la pregunta es, ¿qué distribución sigue esa razón? Bueno, y al igual que antes, no se conoce directamente la distribución de esta variable, pero sí de alguna que es cercana y a la cual podemos transformar. Vamos a ver primero que hay dos propiedades que se cumplen, que la esperanza de ese cociente es justamente la razón de las dos varianzas. Entonces diríamos que este es un estimador insesgado de este parámetro, sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Y no sabemos nada más. Lo otro que sabemos es que si definimos al estadístico f como S1 cuadrado dividido para sigma 1 cuadrado y lo dividimos para S2 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Esta sigue una distribución f de Fisher con ciertos grados de libertad. Entonces decimos que esta tiene una distribución de Fisher. Ahora Fisher depende de dos parámetros. El primero se va a calcular con n1 menos 1 y el segundo con n2 menos 1. Entonces, esto es que es una distribución de Fisher y estos son sus parámetros, ¿sí? Al igual que cuando uno dice la normal tiene parámetro μ sigma cuadrado, la Fisher tiene dos parámetros también, n1 menos 1 y n2 menos 1. Entonces, estos son sus parámetros que también se llaman grados de libertad. Entonces tiene 2 grados de libertad, o sea que dos valores para 2 grados de libertad diferentes. Estos son sus grados de libertad. La distribución Fisher en general viene o nace de una razón, de un cociente. Entonces, uno le llama al primero grados de libertad del numerador y al segundo los grados de libertad del denominador. Entonces, esto para el numerador y estos para el denominador.
Y además los índices 1 acompañan al numerador, que son la población 1, y acá N2 para la población 2. Ahora la forma de la distribución Fisher, vamos a verla acá en la tabla. Ah, no me deja borrar esto. A ver. Borrador. Se me dañó el borrador. Bueno. Qué raro. No me deja rayar nada más que con esto. Y no me deja borrar. ¿Qué pasó? No. Bueno, algo pasa, pero no me deja borrar nada. Las tablas que les había pasado inicialmente tienen también un grupo que se llaman Fisher. Y son bastantes, son 1, 2, 3, 4 hojas de Fisher, porque como Fisher tiene 2 parámetros, en este caso los grados de libertad del numerador y los del denominador. Entonces, no les puedo ni señalar nada. Vamos a mirar acá. En la primera columna dice grados de libertad del denominador. Y acá en la primera fila dice grados de libertad del numerador. Entonces va desde 1 hasta 1000. Y acá lo mismo, ¿no? Y por eso es que hay tantas hojas. Por los grados de libertad del denominador. Ya, ¿qué más? En la tabla, en la segunda columna, la vemos a esta como la segunda, lo que aparece, bueno, son los valores de los grados de libertad. Entonces me molesta la primera columna porque esta en realidad es el título. Entonces en la primera columna están los grados de libertad del denominador y en la segunda están los valores de la probabilidad. Entonces fíjense que acá hay una P, eso representa la probabilidad. Y dentro de la tabla, todo lo que aparezcan estos valores son justamente los valores de la F. Entonces, en este ejemplo, ya que no puedo borrar, usemos este mismo. Si nos dice que la probabilidad, necesitamos la probabilidad de que F sea mayor que 26.1 y conocemos que es una Fisher con 8 y 5 grados de libertad. Entonces, fíjense que Fisher nos da lo mayor igual, así que ahí está listo, no hay que hacer el complemento. Entonces, primero los grados de libertad, 8 y 5. Nos dice que vayamos a 8 en el numerador y 5 en el denominador. Entonces, cuando ustedes buscan el cruce de esos dos parámetros, les da un bloque entero, que es este bloque que está aquí, de 5 valores. Y luego uno busca el más cercano al valor que nos piden, en este caso 26.1. Dentro de esta lista de 5, pues se aproxima más a este. Y una vez que identificamos el valor, pues volvemos a la segunda columna a buscar cuál es la probabilidad asociada. En este caso, 0.001. Y ese es el valor que nos pide. La probabilidad de que F sea mayor que 26.1 es 0.001. Conociendo antemano los grados de libertad. Entonces, lo primero que uno llega a buscar son los grados de libertad del numerador y del denominador. Y con eso ya uno llega a un bloque de puntos de donde se escoge el más cercano al F que estamos buscando. Y una vez que encontramos ese valor, pues buscamos la probabilidad asociada que está en la segunda columna. Ya. No sé por qué no sirve esto. Ah, ya funcionó. Ok. Ya. Bueno, pero eso era. Vamos a hacer un ejemplo.
para mirar cómo se usa. Entonces, no conocemos directamente esto, pero sí qué es lo que pasa si dividimos al primero por sigma 1 cuadrado y al segundo por sigma 2 cuadrado. Ups. A ver, el ejemplo que viene es... Bueno, aquí igual pueden ver cómo se comporta la distribución de Fisher para distintos parámetros, cuando N1 varía y cuando N2 varían. Pero en general la distribución es asimétrica, sí, ya no es simétrica como las anteriores. Esta se parece a la G cuadrado también, que no es simétrica. La simetría solamente se puede aprovechar para la variable t, si es de student, o la normal. Sí, que las dos son simétricas con respecto a la t con respecto a 0 y la normal con respecto a la media. Si la media es 0, pues también será con respecto a 0. Ya, entonces copiémonos este ejercicio. Dice que si estas S1 cuadrado y S2 cuadrado representan las varianzas muestrales aleatorias independientes de tamaño 25 y 31 respectivamente, tomadas de poblaciones normales con varianza sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado igual a 10 y 15 respectivamente. Nos pide encontrar la probabilidad de que esa razón sea mayor a 1.26. Ya, fijémonos, importante acá que nos dicen que las poblaciones son normales. Esa era una hipótesis importante acá. Y conocemos las desviaciones, o en cambio acá las varianzas poblacionales. Esta y esta. Y bueno, todo lo que necesitamos en realidad. Ahora lo que nos pregunta es la probabilidad de que S1 cuadrado sobre S2 cuadrado sea mayor a 1.26. Bueno, la cuestión ahora es que no conocemos eso, sino solamente si dividimos a S1 cuadrado para sigma 1 cuadrado, que es 10, y S2 cuadrado sobre 15. Y ahora queremos saber que al haber hecho esta operación, ¿qué fue lo que pasó con el lado derecho? Porque tenemos que hacer la misma operación para que no se alteren las desigualdades. Entonces, uno quiere saber qué pasó aquí para que no quede lo mismo. Entonces, lo único que hay que fijarse es que esto de acá, cuando ustedes hacen extremos y medios, nos queda 15 por S1 cuadrado sobre 10 por S2 cuadrado. Lo que nos daban son los cuadrados, sí, está bien, ¿no? Y por lo tanto, lo que está pasando es que multiplicamos por 15 décimos a esta fracción de aquí. Entonces, al multiplicar por 15 décimos, lo tengo que hacer a ambos lados para que no se altere. Lo bueno es que arriba nos queda esta distribución F, o sea, perdón, en este lado izquierdo F. Y ahora la pregunta es cuándo eso es mayor a 1.26 por 15 dividido para 10, que es 1,89.
Y ya, entonces tenemos una tabla para F. Nos falta entonces identificar quiénes son los grados de libertad. Entonces sabemos que esta distribución tiene una distribución de Fisher con N1 menos 1 grados de libertad. N1 nos dice que es 25 menos 1, 24. Y el segundo es N2 menos 1, 31 menos 1, 30. Entonces debemos ir a buscar en la tabla 24 en el numerador, 30 en el denominador y buscar el F dentro de ese bloque que nos resulta que sea lo más cercano a 1.89. Ahora para Fisher, ya era la que teníamos recién aquí abierta. Voy a borrar esto. Ya, entonces eran 24 y 30. Vamos a ver 24 en el numerador. Igual está subrayado. El 24 no está, pero está el 25, que es el más cercano, así que estamos aquí. Y en los del denominador hay que ir al 24. Al 30, perdón. 30. Aquí está el 30. Entonces 30 con 25 nos queda este bloque de aquí. Ya, entonces buscamos el que esté más próximo a 1.89, que sería este valor de aquí. Y ahora buscamos cuál es la probabilidad asociada. Sería la segunda fila, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, primero, bueno, de preferencia busquen primero los del denominador porque se nos cambia de hoja, nos lleva a esta hoja, y luego ya podemos buscar el del numerador. Aquí, el bloque de 5 valores, de donde vamos a elegir el más cercano al F que nos piden, 1.89. Y luego recuperamos la probabilidad de ese valor. Y hay que estar entonces pendiente de que sea mayor o igual, porque la probabilidad que está acá son justamente los mayores iguales. Entonces nos dio 0.05 y esa es la respuesta. Listo, entonces no se olviden que nosotros hacíamos esa transformación a la variable t o a la variable z, restando ambos lados, dividiendo ambos lados para lo mismo. Entonces lo mismo hay que hacer aquí. Si nosotros multiplicamos por 15 décimos a la izquierda, entonces lo hacemos también a la derecha. Y así ganamos que armamos esta función, esta variable f. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara el uso de la tabla f? Ya, y con ustedes sí, dime. Perdón. ¿Por qué le puso 24-30 y me perdí en los parámetros de Fisher? Ya, sí, lo que pasa es que Fisher tiene estos dos parámetros n1 menos 1 y n2 menos 1. Así que esto debería ser n1 menos 1 y este debe ser n2 menos 1. Ahora nos dan de dato que n1 es 25 y que n2 es 31. Ahí nos queda restándole 1, 24 y restándole 1, 30. Ya, Inge, gracias. Ya. Sí, perdonen que no les escribí explícitamente dónde salía eso. Así que vale la pregunta, muchas gracias. Esto, sí, nos deberían dar como información entonces los tamaños de las muestras y las desviaciones estándar poblacionales, ¿sí? Sigma 1 y sigma 2 o sus varianzas. Y eso es todo lo que necesitamos. O sea, no necesitamos mu, por ejemplo. O sea, esto no es necesario. Es solamente lo que defina la variable f
y sus parámetros. Ya, entonces, con eso queda totalmente definida la variable f y podemos ir a la tabla a buscar los valores correspondientes. Eso, entonces si uno va al formulario, ya hemos terminado esta parte que nos lleva un poco de tiempo, no sé. Es que con ustedes perdimos la semana pasada, pues por eso. Bueno, estamos bien. Esto, entonces, es lo último, la razón para dos varianzas. Y ahí está escrito todo lo que pueden necesitar. Dice que es Fisher con esos parámetros. Y aquí hay un error. Bueno, yo los voy a ir corrigiendo. Esto debería ser un N1. Arreglo el error y les cargo de nuevo la hoja. Bueno. Eso sería todo, ¿sí? Revisen también los ejercicios de la hoja 5. Hicimos algunos con mis alumnos de CP. Así que hay al menos un ejemplo más para cada caso que les puede servir. Y en general no van a ser muy distintos, todos se parecen. Ya chicos, esta es la parte entonces de la hoja 5 y con eso terminamos. Y ahora nos corresponde el bloque 6, que involucra intervalos de confianza. Así que para eso también les subí en Teams, en la sección resúmenes, está ya disponible la hoja 6, que es intervalos de confianza. Entonces la pueden abrir para que la miren. Para mi gusto no es como, o sea, que todo lo que vimos en esta sección, lo que viene después, es bastante basado en fórmulas, porque los objetivos del curso no es que sepan de dónde viene y por qué tienen las distribuciones, sino que las sepan usar. Entonces, esta otra sección de intervalos de confianza va a ser muy similar a esta. Vamos a ir pasando por cada uno de los parámetros, para la media, para la varianza, para la diferencia de medias, y vamos a ir viendo en cada caso cómo definir un intervalo de confianza. Así que otra vez van a ver un conjunto de fórmulas y lo que necesitamos aprender es cómo utilizarlas, cómo interpretar los resultados y nada más. Entonces, vamos a empezar con esta otra hoja que se llaman intervalos de confianza. Ahora, ¿qué son los intervalos de confianza? Pues yo les había mencionado que no siempre se conocen los parámetros poblacionales, o sea, estos parámetros mu, sigma, parámetros poblacionales. Mu, sigma cuadrado, la proporción misma y nada más, no se me ocurre. Entonces, pueden ser desconocidos y tiene un poco de sentido cuando los grupos que debemos observar son muy grandes o no tenemos acceso a todas las observaciones. Entonces, no se puede medir simplemente a todos los miembros de la población. Y cuando hablamos en el caso de población como tal, población de seres humanos, el mismo hecho de querer medir a toda la población mundial o incluso dentro de un país o de una región, ese proceso de ir buscando a todos es complicado, costoso y puede ser un poco inaccesible. Entonces, puede que no podamos conocer nunca los parámetros poblacionales. Y por lo tanto uno los quiere estimar a través de una muestra. Y por lo tanto habíamos entonces trabajado en qué pasa si observamos una muestra de tamaño n. Y vamos preguntando a estas personas sus respectivas características. Ahora la cuestión es que queremos saber qué tan cerca podemos estar de conocer estos parámetros poblacionales solamente conociendo los parámetros muestrales. Y antes habíamos definido quiénes son los estadísticos, qué propiedades tienen, qué distribuciones tienen, y a partir de eso calcular probabilidades
muestrales. Ahora los intervalos de confianza lo que nos dice es que si podemos definir un intervalo, o sea, un intervalo, no sé, A, B. De hecho, uno lo puede escribir, lo voy a dibujar mejor. O sea, un intervalo como tal se define a través de un A y un B. Ahora estos límites A y B los vamos a poder determinar a través de los valores de una muestra. Entonces A y B se determinan usando una muestra. Entonces, si usamos una muestra, podemos utilizar X barra minúscula o la desviación estándar o la varianza o la proporción. Entonces, A y B se pueden calcular con estos valores, que los podemos medir porque la muestra es un subconjunto muy reducido de la población, que será representativo. La elección de la muestra es un proceso bastante complicado también, pero en este caso asumimos que ya la tenemos y que observamos estos valores. Entonces A y B se determina a partir de eso y la pregunta es ¿con qué probabilidad el parámetro cae dentro de este intervalo? O sea, si es un intervalo para la media, ¿con qué probabilidad podemos encontrar al parámetro poblacional en ese intervalo? O el sigma, si es un intervalo para la varianza, si es un intervalo para la proporción. Entonces queremos saber con qué probabilidad encontramos a esos parámetros dentro. Entonces, si bien no conocemos quiénes son, al menos podemos decir que están dentro de un intervalo. Y eso depende del nivel de confiabilidad con el que se hace la prueba. Entonces, esa confiabilidad viene justamente de esta probabilidad. ¿Con qué probabilidad están dentro? Entonces, vamos a definir un nivel de confiabilidad asociado a una probabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más alto sea el nivel de confianza, más cercano a 100, esto se va a medir en porcentaje. Entonces, mientras más cercano a 100, o sea, por ejemplo, si ustedes dicen con 100% de confiabilidad, la media poblacional está en el intervalo. Entonces, están súper seguros que está en ese rango y ahora no siempre se puede garantizar eso. De hecho, se puede, pero el intervalo va a ser muy grandote. Es como que, no sé, yo diga con 100% de seguridad, la media está entre menos 1 millón y 1 millón. Y es como que, bueno, pero eso no me sirve de nada porque no, o sea, ese intervalo es demasiado grande y claro, obviamente va a estar ahí, pero no me sirve. Entonces, mientras más pequeño sea el intervalo, mejor va a ser esa estimación que nosotros tengamos de la media poblacional y por lo tanto eso se va a poder conseguir con menos confiabilidad. Entonces los rangos de la confiabilidad van a variar entre el 90 y el 100% en general, pueden ser mucho menores, pero los procesos que uno trabaja necesitan que por lo menos sea el 90%. Y eso es ya un poco bajo, así que como que es muy bueno si es que lo podemos asegurar más allá del 95%. Entonces digamos que esto ojalá sea mayor que el 90% y eso hace que el intervalo sea más pequeño, ¿sí? Entonces, mientras más grande es la confiabilidad, esto es la confiabilidad, también más grande es el intervalo. Y nosotros quisiéramos estar en un punto medio, o sea, que no sea tan 100% y que no sea tan grande el intervalo ni tan pequeño. Entonces, ahí logramos como un punto medio. Que sea un intervalo pequeño para nosotros tener un rango, no sé, pequeño donde pueda estar la media. O sea, que ojalá si ustedes dicen, no, la media está entre 1.4 y 1.7. Ya, bueno, o sea, estará entre 1.4 y 1.7, que no están, o sea, que nos daría bastante información sobre el valor de la media poblacional.
Pero si me dicen, no, está entre menos 10 y 10. Bueno, un tema demasiado grande involucra valores negativos, positivos, así que al final puede que no sea de mucha utilidad. Y dicen, no, es que aquí estoy 100% segura que está aquí. Ya, pero no me está dando nada de información, por más 100% segura que esté. Mientras que acá nos dicen, bueno, acá estamos con un 95% de seguridad, es que está ahí. Bueno, entonces uno dice, bueno, de hecho es un intervalo pequeño y además hay bastante confiabilidad de que está ahí. Y eso, entonces esas son todas las variables que vamos a ir distinguiendo en cada uno de los casos. Si queremos un intervalo para la media poblacional, para la varianza, déjenme ver acá que nomás vamos a ver. Tendremos uno para la muestra, para la media poblacional. Igual, si es que se conoce su varianza poblacional, hay uno para la media si es que se desconoce. Hay un intervalo de confianza para la varianza y otro para la proporción. Y luego va a haber otro bloque donde trabajemos con diferencias de medias poblacionales, conocida la varianza, desconocidas pero iguales, desconocidas diferentes y eso. Una razón para las varianzas también. O sea, vamos a ver exactamente lo mismo de la sección anterior, pero ahora identificar cómo armar intervalos de confianza en base al conocimiento del estadístico que aprendimos antes y nada, bajo las mismas situaciones. Ya, entonces eso, el nombre se llama intervalos porque vamos a definir intervalos y de confianza porque va a estar asociado a un nivel de confiabilidad. Partimos entonces con intervalos de confianza para la media poblacional. Entonces, siempre tengan claro que el intervalo es para la media o la varianza o la proporción poblacionales, porque esas son las que no vamos a poder conocer en general. Así que es para mu, para sigma o para p. Poblacional. Ya, o sea, yo les voy a dar el intervalo y quizá una intuición de dónde sale, pero no puedo detenerme más porque no es el objetivo del curso. Lo que nos dice es que podemos definir entonces un intervalo para mu. Vamos a poner que el intervalo de confianza para mu, que es la media poblacional, a un nivel de confianza de 100 por 1 menos alfa, está dado por entonces el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Nos dice que el límite inferior es con tomar la media muestral, restarle un valor z alfa medios, que vamos a ver qué es, multiplicarlo por sigma sobre la raíz de n. Y el superior va a ser lo mismo, pero con el signo más. O sea, de la x barra vamos a sumarle z alfa medios sigma sobre raíz de n. Ya, ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. N, el tamaño de la muestra. Sigma es la desviación estándar de la población y por lo tanto necesitamos que sea conocida. Y de hecho me olvidé poner acá, pongamos entonces cuando la varianza es conocida. Esta.
Y nos falta saber quién es. Bueno, la X barra ustedes saben que es la media muestral, ¿no? Y este Z alfa medios es yo creo que mejor un gráfico. El Z viene de una distribución normal 0, 1. Entonces, si tenemos nuestra distribución Z, ustedes saben que está centrada en 0. Y bueno, me queda un poco de no simétrica, pero lo que pasa es que vamos a poder identificar acá Z. Este se llama Z alfa medios. Y este es su negativo. Entonces lo que pasa es que sobre esta Z hay un valor de alfa medios de probabilidad. Y por lo tanto acá también. Entonces se nota como el alfa medios porque sobre ese valor hay alfa medios de probabilidad. Y lo que está adentro entonces corresponde a 1 menos alfa. Porque cuando sumen todo eso nos queda alfa medios más alfa medios, nos queda alfa. Y con el menos alfa, entonces 1. Nos queda solamente 1, que es la integral sobre toda la curva. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque hay un intervalo de confianza asociado a esa probabilidad de adentro. Entonces, por ejemplo, si nos dicen 90% de confiabilidad, esto viene de multiplicar 100 por 0.9. Y entonces, ¿quién es alfa? Alfa es 0.1, es lo que le falta para ser 1. O sea que esto se escribe como 100, 1 menos 0.1. Entonces esto es alfa. Y ahora nos dice que hay que usar el alfa medios, entonces sería 0.05. Entonces lo que vamos a buscar es el Z, tal que alfa medios esté a la derecha o que al otro lado esté 1 menos alfa medios. O sea, de aquí para acá hay alfa medios o de aquí hacia abajo hay 1 menos alfa medios. Ya van a ver que cada vez que utilicemos siempre van a ser los mismos valores, van a ser al 90%, al 95%, al 99%. Entonces ya vamos a utilizar siempre los mismos valores. Entonces cuando les digan a un intervalo al 90% de confiabilidad, ustedes saben que el alfa que está asociado es 0.1 y por lo tanto el alfa medios es 0.05. Y hay que buscar el Z tal que en este caso Z alfa medios es tal que la probabilidad de la distribución Z, que es menor o igual a ese valor, es justamente 1 menos 0.05. 0.95. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver en los ejemplos. Entonces el Z alfa medios es tal que a la derecha hay alfa medios de probabilidad. O que esta área de aquí sea justamente alfa medios. Bueno, entonces ya tenemos toda la información que se necesita para poder definir un intervalo de confianza para la media. Necesitamos X barra, necesitamos el Z, necesitamos sigma y raíz de n. Ahora, eso es a lo que me refería cuando les dije los límites dependerán de estos valores, no de todos a la vez, no depende de cada uno de los intervalos. En este caso depende de la X barra, porque es un intervalo para la media. Ahora, ¿qué nos dice este intervalo? Este intervalo es de la forma, bueno, es simétrico,
Pongamos 2, 4, 2, 4 hasta ahí. Lo que nos dice es que hay un X barra al medio. Ese es el punto medio del intervalo. Y tiene un ancho dependiendo de ese Z. Entonces ustedes le suman. Esto de aquí es justamente Z alfa medios sigma raíz de n. Y para el otro lado hay que restarle lo mismo nomás. Entonces a veces a esto le llaman b, que es la longitud de la mitad del intervalo. Entonces a veces van a encontrar que el intervalo es de la forma x barra menos b y x barra más b. Y uno le llama a este el error de la estimación, porque sabemos que está por ahí, en algún lugar está mu, será por acá o estará por acá, solo sabemos que está dentro con ese 100, 1 menos alfa por ciento de confiabilidad. Puede estar en cualquier lugar del intervalo. Entonces, hay un error que se comete hacia abajo o hacia arriba y ese error se lo llama B. Y entonces también lo que dicen es que la longitud del intervalo es 2B. Sí, entonces, bueno, ahí vamos a ver si es que nos preguntan cuál es el error y si no, en general les van a preguntar solamente el valor del intervalo. Listo, entonces eso como información adicional. Entonces este valor de acá sería x barra más b y este de acá es x barra menos b. Y ahí vemos que justamente el punto medio, cuando ustedes suman y dividen para 2, pues les da x barra. Ya vamos a hacer un ejemplo inmediatamente para ver cómo utilizar esta definición. Seguimos con nuestra hoja de resumen. Y yo no cargué la hoja, déjenme cargar la hoja nueva. Ya, entonces vamos a usar el ejemplo 1. Ya nos dice que en un estudio a trabajadores informales se selecciona una muestra aleatoria de 50 individuos en una semana dada. Para cada uno se determinó el número de horas semanales de trabajo efectivo y se obtuvo un promedio de 46 horas. Si se asume que la desviación estándar es de 3.64 horas, estimar la media del número de horas trabajadas por todos los informales con un nivel de confianza del 98%. Ya, entonces, bueno, se va a estudiar a los trabajadores informales, no podemos ir preguntándole a todos los trabajadores informales del mundo, así que se selecciona una muestra. Tamaño 50 y dentro de una semana para contabilizar el número de horas de trabajo. Entonces, para cada uno se determina el número de horas semanales de trabajo y se obtuvo que en promedio trabajan 46 horas semanales. Entonces, fíjense que la información que nos están dando es de una muestra. Entonces, todo lo que viene después de se selecciona muestra es todo muestral. Nos dice acá que el número de horas semanales de trabajo efectivo se obtuvo un promedio de esto. Entonces, lo que nos están dando acá es el X barra, que nos dice que es en promedio 46 horas. Y acá además nos dan N, que es el número de la muestra, 50. 50 personas, individuos. Ahora nos dice que se asume que la desviación estándar es
Y bueno, uno podría aquí intuir que no es la desviación de la muestra porque toda la primera oración correspondía a la muestra, ¿no? Muestra de 50 individuos, para cada uno se determina un número de semanales y se obtuvo en promedio esto. Ahora dice que se asume que la desviación estándar es esto, lo que nos deberían dar entonces es que el poblacional es 3.64. Se asume, ¿sí? Es como que ese se asume, quiere decir que es poblacional, porque si no, si fuera certero, o sea, la desviación estándar fue 3,64, entonces quiere decir que eso lo habíamos medido dentro de la muestra. Y en cambio, eso se asume, quiere decir que, bueno, es en general para toda la población, porque si fuera certero, lo habríamos tomado de la muestra. Y ahí sería el S minúscula, pero acá es el poblacional. Y nos piden estimar la media del número de horas trabajadas por todos los informales. Entonces, fíjense acá que todos los informales se refiere a todas las personas que trabajan de manera informal, sea en el país o a nivel mundial. Entonces, lo que nos dice es que estimemos la media poblacional. Entonces, buscamos estimar la media poblacional. Y aparte nos dan el nivel de confianza, nos dicen que este 100 por 1 menos alfa es 98%. Y acá ustedes deberían ya poder decir que entonces alfa es lo que le falta, que es 0, o sea, 0, en este caso el 2%, pero en probabilidad sería 2 dividido para 100. Alfa es entonces 0.02. Porque 1 menos eso nos queda 0.98 por 100, 98%. Entonces alfa es eso, y por lo tanto alfa medios es 0.01. Que tiene todo el sentido, porque si acá está nuestra distribución, entonces acá debería estar 0.01 y acá debería estar 0.01 para que aquí adentro esté 0.98. Ya, entonces estimar mu significa que sepamos alguna información sobre esa media poblacional. Y en este caso podemos determinar el intervalo de confianza para saber más o menos en qué valores está. Entonces, para esto definimos el intervalo de confianza. Podemos calcular aparte el valor de z alfa medios, sigma raíz de n, y luego sumar y restar eso a x barra. Entonces, si quieren llamar b a esto, ¿quién es z alfa medios? Primera pregunta. Entonces, acuérdense que este es z alfa medios, que es 0.01, porque a la derecha está 0.01. Entonces quiere decir que para el otro lado está 0.98 más 0.01. Entonces buscamos un z tal que este alfa medios, tal que esto sea 0.99. ¿Quién es este z? Entonces hay que ir a la tabla. Si ya se olvidaron de la tabla z, entonces buscamos un z tal que la probabilidad acumulada sea 0.99. Y eso estará por aquí. Todos estos ya tienen 99. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y este está más cerca, ¿no es cierto? Entonces el z sería 2.33. 2.33. Ese es z alfa medios.
Entonces, fíjense que nos daban 98%. Luego habría que identificar quién era alfa. Luego, quién es alfa medios. Y luego, para que a la derecha de ese z nos quede 0.01, entonces a la izquierda nos debe quedar 0.99. Y ese es el z que buscamos, porque la tabla nos da los menores iguales. Entonces, 2.33. Por sigma, que es 3.64, dividido para la raíz de n, que es 50. ¿Cuánto es esto? A ver, ¿cuánto les quedó? Ah, sí puede que estén. Yo tengo 1.199. De hecho, lo podríamos dejar con 4 decimales. Y luego, cuando hagamos la suma, dejarlo en 2 o en lo que corresponda. Entonces, el intervalo de confianza para mu es de la forma x barra, que es, o sea, voy a poner x barra menos b y x barra más b. Y acá nos queda entonces 46 menos 1.994 a 1 más. Me quedó mal esto. 1.1994. Y para arriba ya. Entonces, ¿esto cuánto es? 46 menos, queda 44,8. Podemos dejarlo con un decimal. Bueno, esto no debe ser difícil sumar, ¿no? Nos quedaría 47 punto todos esos decimales y podemos dejar como un 2. Entonces, lo que uno dice o interpreta es que la media poblacional que representa el número de horas semanales que trabaja de trabajo informal, no sé, ya. Está entre 44.8 y 47.2. Entonces, observamos una muestra y en promedio estas personas trabajaban 46 horas, pero hay una varianza asociada y además también depende mucho del tamaño de la muestra. Entonces, esa dependencia viene justamente dada en el valor B. Y con esa información uno puede decir, bueno, en realidad uno puede estimar que la media poblacional, es decir, las horas de trabajo semanales para cualquier persona informal, varía entre 44.8 y 47.2 horas, y esto aún con 98% de confiabilidad. Sí, entonces estamos bastante seguros de que el promedio total de horas de todos los trabajadores informales varía en ese intervalo. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto?
Ya, entonces, bueno, yo quería comentarles, pero en realidad no, porque puedo confundirles, pero esta fórmula sale justamente del estadístico X barra. Cuando nosotros calculamos la probabilidad de que X barra sea menor o igual que X, que algún X minúscula, entonces uno dice, bueno, en realidad yo no puedo calcular esto, pero lo podemos calcular como esto y dividido para sigma raíz de n, porque la distribución de la media es justamente por el teorema límite central. Tendré aquí, perdón, esto es mu. Y nada, esto sería menor o igual que el X barra menos mu sobre sigma raíz de n. Y bueno, y ahí uno, esto lo va a poder escribir, casi se me cae mi lápiz, como la probabilidad de que z sea menor o igual que el z. Esto lo veíamos, nada, va a ser igual a, qué sé yo, 1 menos alfa. No sé si es ese o solamente alfa. Bueno, depende cómo queramos hacer el despeje. Entonces, si ustedes ven z igual a x barra menos mu sobre sigma raíz de n, y ustedes despejan de aquí mu, entonces nos queda que sería el z por el sigma raíz de n más esto por esto menos mu quizás. Esto por el z y más mu, pero no quiero el más mu. Quiero el x barra. Entonces dejémoslo así, menos x barra. Y entonces mu es x barra menos z. Bueno, de ahí nace el un lado y uno luego va, no solamente quiere que con alguna probabilidad esté, quisiera que esté entre el z alfa medios menos, eso así está bien, z alfa medios sea igual a 1 menos alfa. Esta era la fórmula, que es justamente pedirle que si esto es menos z alfa medios y esto es z alfa medios, entonces que la probabilidad que esté aquí sea de 1 menos alfa. Sí, en realidad nace de aquí. Entonces cuando hagamos los dos lados con el menos z y el otro, les va a quedar el otro lado de acá. Entonces este es el z alfa medios que aparece acá, en el intervalo. Entonces todas las que vamos a ver de aquí en adelante nacen de lo que habían aprendido en la distribución de muestreo para la X barra, para la varianza. Y bueno, debería hacerlo un poco mejor esto. Voy a borrar esto. Y entonces decir que entonces el X barra menos... Ay, creo que borré lo que no debía. Bueno, no lo voy a escribir mejor. No es necesario, solamente quería que sepan que de dónde nacen. Y acá uno dice que si este hubiese sido nuestro alfa medios, lo multiplicamos y despejamos. De ahí nos sale el un lado y luego del otro nos va a salir el positivo. Ya. Nada, pero pueden quedarse solamente con la fórmula y eso es lo único que necesitan saber. Pero fíjense que para los otros intervalos, por ejemplo, cuando se desconoce ya quién es sigma, entonces hay que usar la t, entonces en lugar de una z va a aparecer una t, y en lugar de sigma va a aparecer S, y entonces todo va a ir encajando de acuerdo a lo que aprendieron en la unidad anterior. ¿Qué hora es? Ya, nos vamos a tener que quedar ahí nomás, pero para la siguiente lo que vamos a hacer es definir el intervalo de confianza para la misma media, pero cuando no se conoce el sigma. Y en ese caso, como les comenté rápidamente, sería algo de la forma
X barra menos un T alfa medios. Ahora viene el S y la raíz de N. Pero claro, el T también debe saberse los grados de libertad. Pero es de esta forma, ¿no? Y esto es porque no se conoce sigma y esta es una distribución T con n-1 grados de libertad. Entonces necesitamos ahora conocer S, que va a venir de la muestra, y con eso igual vamos a poder garantizar un intervalo de confianza. Ya, pero eso va a ser sencillo. De aquí para las otras ya les expliqué todo de por qué utilizar intervalos de confianza, cuál es el análisis que se puede hacer y con eso vamos a avanzar mirando la fórmula, un ejemplo, la fórmula un ejemplo. Eso trabajaríamos entonces la próxima clase, el día miércoles. Ahora, el miércoles debería hacer la evaluación en la primera hora y en la otra avanzaríamos con clase. Ahora, personalmente me gustaría que la evaluación sea la próxima semana. No, aunque con ustedes no tengo problema. Lo que pasa es que la próxima semana hay un congreso en la universidad que es bastante importante. Se la planificó como hace 2 años, pero por la pandemia se pospuso y ahora es virtual. Pero yo estoy organizando ahí un mini simposio, así que tengo que introducir a los speakers de la sesión y son 3 sesiones, lunes, miércoles y viernes. Pero afortunadamente son después, desde las 9 hasta la 1. Así que con ustedes no pierdo clase, pero el lunes es la inauguración, así que tal vez los molesto una media hora para poder asistir a la inauguración y luego me salgo. De todas maneras voy a ver cómo se manejan los permisos. Porque si no me dan permiso, lo que voy a tener que hacer es grabarles las clases. Al menos, por ejemplo, para CP, esas sí o sí las voy a tener que dejar grabada. Porque el viernes tengo en la mañana el mini simposio a las de 7 a 11. Ya, bueno, el miércoles les cuento, sí. Por ahora ya nos pasamos. No, todavía tenemos un poco de la hora. Eso de la próxima semana, sí, la semana que es del 30 al 3 de septiembre, que voy a estar un poco así como ausente. Pero con ustedes, con seguridad, será solamente el día viernes que les pueda pedir algún favor, como dejarles la clase grabada y que la revisen durante la hora de clase, ¿sí? O sea, el video quedaría disponible antes. Y con eso no nos atrasamos. Ya, entonces quedamos nomás la evaluación este miércoles. 1 hora nada más. Como la evaluación anterior, será 1 o 2 ejercicios que los puedan resolver en ese tiempo y trabajamos la siguiente hora. Cualquier duda o problema que tengan, si tienen un coordinador, presidente, representante, algo, que ya haya conversado previamente con ustedes y que se comunique conmigo. Pero si no hay ninguna novedad, pues nos vemos el día miércoles para la evaluación. ¿Alguna duda o comentario antes de terminar? Ya, entonces paramos la grabación.